Segunda cuestión, que es, esos que fueron jóvenes en ese momento empiezan a ser adultos, empiezan a hacer su vida, son padres también. Y cuando ellos enfrentan en la etapa de ser padre, van a construir otra relación con sus hijos. Vamos a asistir a generaciones donde los padres hablan cosas con sus hijos que jamás ellos hubiesen hablado con sus padres. Entonces, nosotros empezamos a vivir o a visualizar cómo hay jóvenes que en los últimos 20 años, por lo menos, comparten conciertos con sus padres. Paul McCartney el otro día tenía abuelos, hijos y nietos. Directamente un joven, alguien que haya nacido después de fines de los 70 y principios de los 80, va a vivir en hogares donde se dialoga con los padres. Las mujeres hablan cosas con sus madres, de su intimidad, de su sexualidad, que sus madres nunca hubieran hablado con la suya. Eso es una transformación muy fuerte que hoy la naturalizamos y la damos como una cuestión menor. O como que nos parece que es lo lógico. Efectivamente, eso también empieza a tener un impacto en la política. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya no sienten, primero, que tengan un programa común por el solo hecho de ser joven. Porque ser joven ya no dice nada, porque no hay que pelearse contra el mandato familiar, no hay que pelearse contra la institución escolar, no hay que romper las tradiciones. Cada uno empieza a hacer su camino, eso ya habla de otro tipo de agenda. Segundo, son jóvenes que han crecido en el marco del diálogo en su familia, hablando con sus padres, más, menos, pero con la idea de que hablar es lo más razonable del mundo. Entonces empiezan a visualizar que los conflictos no tienen que ser todos en términos de ruptura, en términos de lucha, como sí lo vivió la generación que fue joven en la década del 60 y en particular en el 70. Los jóvenes empiezan a visualizar otra concepción del mundo, otra concepción de las relaciones, de cómo las personas tienen que vincularse. Y definitivamente hay un cambio, y empieza a darse un cambio, y acá es donde viene el problema, que ya no es culpa de los jóvenes, sino que es necesario interrogarse sobre la política. Porque así como si uno tiene un cuadrado y quiere meterlo en un círculo, va a tener un problema, esta idea de pedirle a los jóvenes que sean como aquellos jóvenes de la década del 60 y del 70, en ese imaginario de que así se hacía la política, en ese imaginario de que así era la lucha, que había que participar, no solo en la reivindicación de ciertas organizaciones, sino en la concepción de que los jóvenes tienen que romper las tradiciones, que los jóvenes tienen que ser rebeldes. Empiezan a tener un problema que se empiezan a encontrar con que son monólogos. Los partidos políticos, cuando le hablan a los jóvenes, hacen un monólogo, no hay un ida y vuelta. Porque definitivamente hablamos de generaciones que empiezan a sentir otras necesidades y empiezan a encontrarse con otra idea del mundo, y la política no tiene respuestas para esto. Para terminar de cerrar la idea, nosotros hoy encontramos personas que tienen menos de 30 años que han desarrollado en la Argentina casi toda su vida en Estado de Derecho. Y bajo ningún punto de vista pueden desarrollar o imaginar, ni siquiera sutilmente, cómo puede ser vivir en un Estado totalitario, en un Estado persecutorio. Tienen la democracia incorporada. Y a partir de esa noción de que tienen la democracia incorporada, la cuestión de los derechos colectivos no les toca tan de cerca, no los moviliza. ¿Qué cosas los movilizan? Y básicamente cuestiones que les tocan día a día. Por eso, cuando se dio un debate en el transcurso de este año sobre la discusión sobre el matrimonio entre personas de un mismo sexo, tanto los que estaban a favor como los que estaban en contra inmediatamente se movilizaban.
porque sentían que los derechos individuales es un tema donde pueden discutir, donde hay un campo de acción, donde tienen cosas para decir. Claramente hay pocos partidos que interpelen a los jóvenes, por ejemplo, sobre algunas cuestiones que voy a sucintamente pasar por así, con una pregunta. El mouse, ¿a quién responde? ¿A la mano o a la cabeza? En el ejercicio nosotros de usar el mouse, ¿a quién le responde el mouse? ¿A la mano o a la cabeza? Esa cuestión que nosotros se nos está pasando ahí encima, pero que claramente empieza a anticipar que hay dispositivos digitales que pueden entender o interpretar las emociones humanas, es una agenda que habría que empezar a percibir que en 40, 50 años estemos ante un tipo de humanidad, por lo menos que nosotros solo hoy imaginamos en ciencia ficción. Y que no hay partido político, no hay relato político que interpele y le diga a los jóvenes qué pasa con algunas cuestiones de la manipulación genética. Vamos a citar algo para no hacerlo de ciencia ficción, en los alimentos. Es una cuestión que hoy está en boga y que puede permitir que mucha gente tenga mayor posibilidades de comer que no. Pero eso implica manipular la naturaleza. Y se da todo un debate ético. Y nuevamente, ahí no hay interrogante. Y si se puede manipular un choclo, se puede manipular una semilla, y el mouse no le responde a la mano, sino que le responde a la cabeza, y no hay posibilidad de un contacto directo, y hay algo ahí, una hibridez que está gestándose, que no sabemos qué cosa es tan extraña. Eso es un punto, una agenda donde los jóvenes seguramente se sentirían convocados a discutir, porque va a ser parte de su mundo, porque forma parte de sus necesidades. Y ahí es donde yo creo que inclusive el rock empieza a ser también viejo. Y el rock empieza también a demostrar que lo que uno aprende en un momento de su vida lo va a dejar para siempre. Y le cuesta mucho después aprender cosas nuevas. Porque el rock, como sonido original, hoy no asusta a nadie. A nadie se enojaría por escuchar una canción de rock. Sin embargo, hay nuevas melodías de las tendencias más juveniles que para una persona grande se tiene que tapar el oído, porque son sonidos nuevos, porque son combinaciones entre la electrónica y la distorsión, básicamente las máquinas, que generaron inclusive un debate en su momento con el fallecido Norberto Napolitano, que decía que eso no es música. Y sin embargo, gran parte de las nuevas generaciones escuchan música producida por máquinas, en su gran totalidad. Y el rock también se está quedando viejo frente a esto. Entonces, para cerrar, o por lo menos provocar un debate, el rock, los jóvenes y la política pueden explicar una época que ha pasado, puede explicar una forma en la cual quien nacía en una época, quien nace en una época queda condicionado por esa época que nació y que vivió y que asimiló cultura, pero que estamos ante un desafío mayor, que es un mundo donde no hay nada definido, donde la cancha se cambia cotidianamente y donde empiezan a aparecer algunos interrogantes que no son fáciles de encuadrar dentro de los cánones tradicionales, y por eso algunas ideas que hoy ya son viejas le dicen a los jóvenes: ustedes no participan en política, porque los quieren comparar cuando ellos eran jóvenes, y en realidad los jóvenes lo que no encuentran es partidos políticos o canales políticos que tengan ideas jóvenes. Nada más.